Bendiciones a todos. Hoy vamos a entrar en un tema que yo pienso que es de gran importancia para cada uno de nosotros. Y la razón es porque cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones en un punto de nuestras vidas. No hay nadie aquí que esté presente que no ha tenido un momento en sus vidas en donde ha tenido que tomar una decisión de gran importancia. ¿Amén? Todos nosotros tenemos que tomar decisiones. Amén. Es tan importante que hasta Rubén Blades hizo una salsa que se llama Decisiones cada día. ¿Verdad? Entonces tenemos que tomar decisiones, ¿ok? Y un perfecto pasaje que nos habla a nosotros de cómo llevar a cabo estas decisiones se encuentra en el libro de Santiago, ¿ok? Pero es interesante cuando tiene que ver con nosotros ya en Cristo y cómo es que tomamos decisiones, y principalmente aquellos que quizás crecieron en una doctrina diferente, en una explicación diferente de la palabra, en donde siempre se le ha puesto atención, y no solamente con doctrinas diferentes, sino, o la forma de explicar la palabra, sino también en la cultura donde hemos crecido. Hay veces que siempre se le dice a la persona, bueno, ora y busca señales para ver qué es lo que Dios te está diciendo o por dónde coger, ¿verdad? Entonces, nosotros como que hemos crecido en una cultura donde idolatra la intuición interna de la persona. Idolatra la intuición, idolatra los pulsados del corazón cuando aparece algo, se da cuenta de algo. Y eso como que hace que haya en nosotros una búsqueda desesperante de las señales místicas para tomar decisiones. E incluso dentro de la iglesia, muchas personas viven angustiados tratando de descifrar si un evento imprevisto o de casualidad es la voz de Dios. Sin embargo, cuando la fatiga mental nos golpea, porque vamos a sentir fatiga mental en momentos de decisiones, ¿ok? Cuando la fatiga mental nos golpea, lo último que necesitamos, lo último que necesito yo, lo último que necesita usted, es la carga subjetiva de interpretar señales, mis hermanos. Es lo último. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la roca sólida de la revelación terminada, que es su palabra. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo Dios nos lo ha dejado a nuestra merced de nuestras propias emociones, que están agotadas, están cansadas, ¿ok? Y también tenemos déficits, vamos a ver de eso, porque tenemos limitaciones, sino que Él ha dado su sabiduría a través de su palabra. Amén. Vamos a ver el libro de Santiago, vamos a ir al capítulo 1, pero antes de entrar en materia, quiero hablar un poco sobre el trasfondo histórico y el contexto literario del libro de Santiago, porque siempre me gusta enseñar para que todos tengan una base fundamental de por qué se escribe el libro, el autor y cuál es el propósito. Bueno, como ya pueden ver, el autor de Santiago es Santiago, Jacobo. El Nuevo Testamento utiliza ese nombre para varias personas, pero la tradición y el consenso histórico identifican que Santiago, el que escribió este libro o esta carta, es el hermano menor del Señor Jesús. ¿Okay? Santiago sabemos, o Jacobo sabemos que no era uno de los apóstoles originales. Él no era uno de los 12. En sí, él era uno que se va en contra de lo que su hermano decía, y eso lo podemos ver en Juan capítulo 7, versículo 5. ¿Okay? Pero, como hablamos la semana pasada, cuando hablamos sobre la resurrección, que la resurrección fue tan impactante que hasta su hermano Jacobo se convirtió. Y fue una columna poderosa para el concilio de Jerusalén. Y eso se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Ahora, cuando hablamos del carácter de Jacobo o de Santiago, era un carácter justo. En inglés se le llama James the Just, sino Santiago el Justo. Y su enfoque es práctico y directo y profundamente arraigado en la sabiduría judaica transformada por el Evangelio. Cuando leemos el libro de Santiago, es un libro que va rápido. No se mantiene ahí en cositas para expander, sino un libro de velocidad. Y él escribe con autoridad de un pastor que cuida su rebaño, que está bajo presión. Ahora, ¿a quién se está dirigiendo? Ya sabemos quién es Santiago. Y él se dirige, dice el versículo 1, a las 12 tribus que están en dispersión, ¿ok? Sino la diáspora.
El contexto es un contexto de sufrimiento. Estos eran judíos cristianos que habían sido expulsados de sus hogares, no por droga, no por ser malhechores, no porque hicieron trampa, sino porque están siguiendo a Cristo Jesús. Y esto es debido a la persecución. Ellos no estaban en una retirada espiritual, mis hermanos, sino que estaban en una crisis de supervivencia. Y había una necesidad grande. ¿Por qué? Porque estas eran personas que habían perdido bienes, habían perdido sus hogares, habían perdido estabilidad, habían perdido su trabajo, todo lo que tenían lo habían perdido. Y la iglesia estaba siendo tentada a la amargura, al favoritismo y sobre todo a la inestabilidad mental. De ahí es que sale el tema que vamos a ver en el día de hoy. ¿De qué? De que la sabiduría no es un ejercicio académico. Solamente porque conozco la palabra no quiere decir que yo soy sabio. No. La sabiduría no es un ejercicio académico, sino una necesidad de supervivencia espiritual. Y el propósito del libro es que la fe es real, es una fe real. Muy a menudo los estudiosos llaman el libro de Santiago como el Proverbios del Nuevo Testamento. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Este se le llama como el Proverbio del Nuevo Testamento porque es un libro que habla y se enfoca en la sabiduría. Esta epístola trata sobre la ortopraxia, que es la consecuencia o resultado de la ortodoxia. ¿Qué es la ortopraxia? Bueno, es la práctica correcta. ¿Y qué es la ortodoxia? Es la creencia correcta. Entonces, a través de la creencia correcta, podemos entonces practicar correctamente aquello que creemos correctamente. Es un libro de práctica cristiana, de deberes cristianos y de vida cristiana, de cómo andar en las altas y bajas. Y de eso habla el libro. ¿Ok? Santiago busca demostrar también que una fe que no produce una vida transformadora y decisiones sabias es una fe que está muerta. Una fe que no produce una vida transformadora y decisiones sabias es una fe que está muerta. Y para Santiago, la sabiduría no es saber mucho, mis hermanos, no lo es, sino vivir correctamente bajo el señorío de Cristo, incluso cuando la mente está fatigada por la prueba. No importando qué cargado están tus hombros, qué cargada está tu mente, cómo te sientes en tus emociones. Mis hermanos, cuando aplicamos la sabiduría de Dios y se aplica correctamente bajo el señorío de Cristo, eso debe de impulsarnos una y otra vez a llevar a cabo una correcta ortopraxia, o sea, una práctica correcta de la creencia correcta, no importando qué es lo que está pasando externamente o internamente. Y de eso se trata. Cuando vemos a Santiago, el tono que usa Santiago es bien similar al sermón del monte que nosotros vemos en Mateo capítulo 5. Cuando nosotros vemos el sermón del monte, ahí Jesús, él llama a sus discípulos y le explica y le presenta que lleven a cabo una justicia que supere aquella de los fariseos. Pero Santiago nos llama a nosotros a una sabiduría que supere, aquí viene la lógica del mundo. ¿Por qué es eso? Es una sabiduría que va por encima de lo que el mundo te trae. Y eso nos trae a nosotros el primer punto. Vamos a ver 3 puntos hoy. Vamos luego a pasar una aplicación y una conclusión. El primer punto que vemos para ir a materia, vamos a leer el capítulo 5. En sí, voy a leer el pasaje para luego comenzar a hacer nuestra exposición. Dice el pasaje del capítulo 1, versículos 5 al 8, dice así. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y se les hará dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Vamos a empezar con el versículo 5, parte A. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si a alguno de ustedes les falta sabiduría,
Para empezar, hay dos puntos clave que la primera parte del versículo nos trae. Número uno, nosotros vemos la insuficiencia humana. Y número dos, nosotros vemos la trampa de la fatiga. La insuficiencia humana y la trampa de la fatiga. La insuficiencia humana, en lo que nosotros vemos aquí, es la palabra falta. Santiago asume que el creyente llegará a tomar un punto en su vida o tendrá un punto en su vida en donde va a carecer algo. Y quiero decirte que Santiago está asumiendo correctamente, porque todos nosotros carecemos algo en un momento de nuestras vidas. Y lo que vemos es que Santiago utiliza la palabra falta. La palabra falta en el original es la palabra leipetai, que quiere decir o implica un déficit. O sea, que hay límites en nosotros. Existe algo en nosotros que trae algo que hace falta. No estamos completos un 100% y eso es claro porque no somos perfectos. Ahora bien, si existe algo en cada uno de nosotros, es que cada uno de nosotros tiene un déficit. Todos tenemos límites. ¿Ok? Y nosotros entendemos por la palabra de Dios que cada uno de nosotros, toda la humanidad, está en la depravación total. Nacemos depravados. O sea que nos falta algo. Y en esa depravación también incluye la limitación a nuestra razón. Somos limitados en nuestra razón. Y cuando estamos fatigados, porque somos limitados en nuestra razón, nuestra capacidad de juicio disminuye. ¿Verdad? Una de las cosas que hacemos en el servicio militar para ver cómo tú te mantienes enfocado en lo que te han enseñado, que lo uses como fundamento, es que hacen diferentes ejercicios para fatigarte mentalmente y físicamente, para ver si bajo esa presión tú todavía vas a seguir las órdenes y vas a comportarte correctamente. Pero nos damos cuenta que llega un periodo de tiempo en donde ya la capacidad de llevar a cabo la razón disminuye completamente. Y eso pasa con nosotros. No hay que estar en un ejercicio militar para hacer eso, porque a través de la vida que estamos aquí, en nuestro caminar, pasamos por esas cosas. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos cansados mentalmente y nuestra capacidad de juicio disminuye? Bueno, es ahí donde nosotros comenzamos a ser tentados a buscar atajos, formas más rápidas de salir de la situación. Y es ahí donde nosotros comenzamos, en el contexto espiritual, a buscar señales externas para no tener que pensar. Es ahí donde nosotros comenzamos a ver en dónde es que Dios me está hablando y por ahí me voy a mover. Cuando la cosa no es así, Santiago nos dice que no busques un escape, sino que reconoce tu falta y vea la fuente. Él dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Que se la pida a Dios. Tenemos que reconocer que tenemos límites, mis hermanos. Somos limitados, tenemos faltas. Y en vez de nosotros buscar, tomar el control y ver si hay una señal por ahí, algo que nos está pasando para nosotros seguir por ahí, no, tenemos que ir al Señor y pedírsela a Él, pedir que sabiduría. Es igual que este hombre que está en un viaje, que él intenta cruzar un bosque. Eso pasa mucho también en el servicio militar con la famosa land navigation, navegación terrestre, se llama el ejercicio. Y a los que no saben usarlo se vuelven un tollo. Este hombre trata de cruzar un bosque y aparece una tormenta eléctrica y el hombre está agotado, tiene días sin dormir. Se le van las fuerzas, ya el hombre está fatigado extremadamente y él decide que él no quiere detenerse para consultar con su mapa que está bien detallado. Cada vez que uno pasa por una navegación terrestre, tú tienes siempre dos cosas, un mapa y una brújula. El mapa está 100% detallado, mis hermanos. ¿Ok? Y ese mapa normalmente la cargamos nosotros en nuestra mochila, en nuestro backpack. Pero le resulta que es demasiado pesado para él
Él está fatigado completamente. Y lo que él hace, en vez de sentarse, coger un break, consultar con el mapa que está bien detallado, él decide, no, yo voy a seguir la brújula. Pero ¿qué pasa? Él comienza a caminar y hay un problema. Él está en una zona donde la tierra está llena de hierro, de iron, de hierro, depósitos de hierro. Y por encima están los cables de electricidad en una tormenta de electricidad, y eso crea un magnetic field, una fuente magnética, un campo magnético. ¿Y qué pasa cuando tú estás con una brújula en un campo magnético? Esa aguja va a estar girando como loco. Y el hombre, en su desesperación, ve que la brújula va para el este y va para el este. Ve que va para el sur y va para el sur. Otra señal, y otra señal, y otra señal, y otra señal, y otra señal. Y mira, la aguja se movió otra vez aquí para la derecha. O la aguja se movió otra vez aquí para la izquierda. Y sigue dando y no se da cuenta que al final del cabo el hombre lo que está dando es vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no llega a ningún lugar. Y lo que está pasando es que se está alejando más del camino de lo que estaba. En vez de él sentarse, descansar y estudiar el mapa infalible. Mis hermanos, eso nos sucede a nosotros también. Así nos sucede en la trampa, la fatiga. Cuando nuestra mente está agotada, nuestras emociones y las circunstancias externas actúan como ese campo magnético. Hacen que nuestras intuiciones y señales giren erráticamente. Nuestra capacidad de juicio disminuye y nos volvemos vulnerables a interpretar cualquier coincidencia como una dirección divina. Cualquier coincidencia como una dirección divina. Mi hermano, Santiago nos dice que si te falta algo, que si tienes algún déficit, admítelo. Sé honesto contigo mismo. ¿A quién se lo vas a admitir? A ti mismo, porque ya Dios sabe que tú tienes un déficit. Sé honesto, Señor, me siento. Yo pienso que esto es más para los hombres que cualquier cosa. Porque nosotros, bueno, yo no sé los otros hombres que están aquí, pero yo a veces no quiero leer instrucciones. Si no fuera por mi suegro, que el hombre paciente, y él sí se sienta a leer el mapa infalible. A veces yo digo no, ¿verdad? Pero yo tengo que admitirlo, tenemos que admitirlo, mis hermanos. Tenemos déficit, ¿ok? No intentes de leer la aguja loca de tus emociones, porque tus emociones en ese momento están fatigadas. ¿Por qué? Por mediación de la carga. Admitirlo es lo mejor que podemos hacer. Mi hermano, reconoce que tu brújula que tu brújula interna esté afectada por las tormentas externas. O sea que nuestras emociones, nuestra capacidad de razón está siendo afectado por aquello que está pasando. ¿Ok? El problema, el cansancio, cualquier otro camino. ¿Ok? No podemos hacer eso. Eso también lo que va a hacer es que va a producir en nosotros esa búsqueda de atajos. Y lo que tenemos que hacer es humillarnos ante Dios, porque Él ya nos dio el mapa perfecto, que es su palabra. Mi hermano, el problema no es que Dios no nos guíe. El problema es que nosotros, en nuestra limitación y fatiga, buscamos señales que nosotros mismos podamos interpretar a nuestro antojo. Y eso pasa a menudo. Yo recuerdo cuando hay personas que son solteras, están orando para que el Señor le mande a alguien. Y le ponen como un reto a Dios. No, Señor, yo quiero que venga vestido así, que sea así, que venga con bota. Y de momento viene la persona y entra con chancleta. Bueno, se ve bien el hombre, no son chancletas, pero pueden ser botas. Entonces, no, mi hermano. ¿Me entiendes? Las cosas no son así, no puede ser al azar, porque cambiamos de parecer y de decisión de acuerdo a nuestras señales cambian. ¿Verdad? Pero Santiago nos saca de la subjetividad y nos lleva a la fuente objetiva en el siguiente versículo, en la siguiente parte del versículo 5, y este nos trae nuestro segundo punto, el carácter del dador y la suficiencia de su medio. Versículo 5, parte B, dice que si a alguno le hace falta sabiduría, pídesela al Señor, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche será dada.
Pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Y aquí lo que vemos es la provisión de Dios, mi hermano. Provisión de Dios. Voy a explicar eso. ¿Qué es la provisión de Dios? Bueno, podemos definir la provisión de Dios de esta manera. Es el suministro soberano de Dios de todo lo que su pueblo necesita para cumplir su voluntad y glorificar su nombre. Es el suministro soberano de Dios de todo lo que su pueblo necesita para cumplir su voluntad y glorificar su nombre. Voy a utilizar 3 puntos prácticos para explicar la provisión porque esto es importante. Listen up. Escuchen. La provisión, número 1, no es un deseo, mis hermanos, es necesidad. No es deseo, es necesidad. Menudo nosotros confundimos la provisión de Dios con el consenso de deseos, de lo que yo quiero. Pero la Biblia de Dios provee. La Biblia nos enseña de que Dios provee lo que es necesario para el camino. ¿Recuerdan cuando estábamos leyendo sobre el pueblo de Dios de Israel? Cuando estaban en el desierto caminando por 40 años. Dios le dio un banquete a ellos todos los días para que comieran el banquete. No, ¿qué le dio? Maná. Él estaba dando maná. Él le daba exactamente lo que ellos necesitaban para sobrevivir y seguir caminando hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Y es ahí donde nosotros vamos. El Señor nos da exactamente lo que necesitamos para seguir adelante cada día. Así que si usted está en una turbulencia y pide sabiduría, la provisión de Dios puede no ser una respuesta mágica que resuelva tus problemas, sino la fortaleza y la claridad bíblica para soportar la prueba con integridad. Punto 2. La provisión es justo a tiempo. Es justo a tiempo. Dios raramente provee para el próximo año hoy. Raramente. Pero Él provee para el paso que tú estás dando ahora. Claramente, Él provee para el año que viene hoy, pero Él sí te va a proveer para cada paso que tú estás dando ahora mismo. Por ejemplo, yo lo puedo ilustrar de esta manera. Las luces que están en el automóvil o una linterna nocturna, cuando usted está caminando o está andando en la carretera, ¿ilumina todo el trayecto? No ilumina todo el trayecto hasta el destino, sino que ilumina metro por metro, pulgada por pulgada, paso por paso que usted esté caminando. ¿Y cuál es la clave? Bueno, que la provisión de Dios, aquí en Santiago capítulo 1, versículo 5, es constante. ¿Cómo yo sé que es constante? Porque aquí Santiago dice que Él la da. Cuando dice Él da, quiere decir que Él constante. No Él dará, sino que el Dios, si no te va a dar la semana que viene, sino que Él da. Active, es activa. No es un depósito de sabiduría que recibes una vez para siempre, sino una dependencia diaria de ¿qué? De su palabra, mis hermanos. De su palabra. Y punto 3, el propósito también de la provisión, mis hermanos, escuchen esto bien, es la gloria de Dios y no nuestra comodidad. Y ese es el fallo muchas veces cuando escuchamos personas predicando sobre la provisión de Dios. A Dios no le interesa tu comodidad, a Dios lo que le interesa es tu corazón. Cuando tiene que ver con su provisión, el propósito, y ese debe ser el mayor, es la gloria de Él, no nuestra comodidad. La provisión de Dios siempre tiene un objetivo, y ese objetivo es que su nombre sea exaltado. Así, que su nombre sea exaltado. Por ejemplo, si usted está en el servicio militar y yo soy el comandante, y yo te doy a ti municiones, combustible, ¿eso es para que tú des un paseo en el campo de batalla? No, mi hermano, es para que tú cumplas la misión. Si tú das un paseo, que no vas a regresar vivo o algo va a pasar, pero es para que tú cumplas la misión. Las herramientas que nos da, lo que el Señor nos provee, en este caso la sabiduría, en medio de una fatiga mental, es para que tus decisiones reflejen su carácter ante un mundo que te observa. Es para que tus decisiones, lo que tú elijas, lo que tú hagas, como tú te conduces, reflejen el carácter de Dios para un mundo que te observa. Mi hermano, la provisión de Dios no es una chequera en blanco para nuestros caprichos.
Es el equipo completo que el comandante de nuestra salvación nos entrega para que no desmayemos en el campo de batalla. Si Dios te ha llamado a pasar por una turbulencia, su provisión es la garantía de que tienes todo lo necesario en su palabra para cruzar al otro lado sin comprometer tu fe. Entonces entendemos que Dios es un dador generoso, que no nos desprecia por estar cansados o confundidos. ¿Y cómo es que Dios hace eso hoy? Bueno, nosotros creemos y lo vemos en nuestra confesión de fe, ¿ok? Que en los modos antiguos el Señor, y lo vemos en el Antiguo Testamento también, en los modos antiguos el Señor lleva a cabo su revelación a través de sueños, visiones y señales. Lo vemos en Jueces, lo vamos a ver ahora también que estamos leyendo Samuel, y vamos a leerlo una vez más en el Antiguo Testamento. Pero entendemos que eso ha cesado. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, ahora nosotros tenemos la sabiduría, Dios promete darnos la sabiduría y Él hace eso a través de la iluminación de su Espíritu Santo sobre una herramienta y es su escritura. Ya tenemos su escritura, mis hermanos. Es a través de múltiples libros en la cual Dios nos habla hoy. No hay más revelaciones. Tenemos la revelación completa, infalible, aquí en nuestras manos. Tenemos un pedazo de la mente de Dios en nuestras manos. Y podemos nosotros ir y buscar lo que Dios tiene para nosotros y cómo dirigirnos a través de nuestros pasos con Él. Dios no te va a dar un susurro en el oído. Lo que Él va a hacer es que Él va a iluminar un principio de su palabra en tu corazón. Es así. Hey, mira que no. Tu palabra dice. Y eso es lo que tenemos que nosotros utilizar para seguir adelante y tomar decisiones. La sabiduría, mi hermano, no es información nueva. No lo es. Es aplicación de la verdad antigua que aún sigue vigente hoy. Eso sí. ¿Ok? Y esto nos trae al punto 3. La fe contra el doble ánimo. Me encanta esta parte. Versículos 6 al 8. Vamos a leerlo. Dice así. Pero pida con fe, hablando de la sabiduría, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, que ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de noble ánimo. ¿Ok? Y ese hombre de noble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí hay una definición de fe, es lo que vemos. En el contexto de Santiago, la fe no es creer que recibiré una señal, sino confiar en que lo que Dios ha dicho en su palabra es suficiente para guiarme. ¿Me entienden? Fe no es voy a recibir una señal de Dios para que me confirme aquello, sino es que voy a confiar en su palabra porque su palabra es suficiente para guiarme. Amén. Y hay un peligro de doble ánimos. Dice aquí que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es aquel que tiene la Biblia en su mano, pero busca señales externas en otra. Esa es la persona de doble ánimo. Tú buscas confirmar la palabra de Dios a través de circunstancias externas. Y Santiago dice que esto nos hace insensables, o sea, nos pone a nosotros como la ola del mar, que un día está por aquí, otra por allá. A veces son buenas para surfear, a veces no. Es inconstante. Y Santiago habla de la inconstancia. La fatiga mental, mis hermanos, se agrava cuando nuestra guía es subjetiva. Si mi señal cambia con la circunstancia, ¿qué también cambia con ellas? Mi paz. Mi paz cambia con ellas. La paz del creyente proviene de que su guía externa a él es solamente una cosa. No señales que se llevan a cabo son influenciadas por nuestras emociones, ¿ok? Sino por el canon cerrado que es la escritura. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, tenemos que ver la providencia
versus la revelación. La providencia y la revelación, o en contra de la revelación. Mis hermanos, 3 puntos que quiero hablar con ustedes para aplicación para nosotros hoy. No busquemos revelación, no. No busquemos que Dios nos diga, compra esa casa a través de un sueño, a través de una palabra de alguien, a través de una señal, porque tú dijiste que era una casa verde y apareció una casa verde. Como que si no hay 5,000 casas verdes en una vecindad. Si hacemos eso, usted sabe lo que está haciendo, usted está añadiendo la escritura. Y eso no es así. Así que no busquemos que Dios nos diga ciertas cosas a través de un sueño, porque eso es añadiendo la escritura, porque ya la revelación está completa. También observemos la providencia de Dios. Ya entendemos qué es la providencia de Dios, se explicó. Así que tenemos que reconocer que Dios gobierna los eventos. Eso lo gobiernas. Si una puerta se abre, no la llamamos una revelación que pasó, sino eso se llama una oportunidad providencial. Se abrió una puerta, wow, el Señor me está abriendo una revelación, gloria a Dios, amén. No, eso es una oportunidad providencial de aquel que controla los eventos, cuyo nombre es Jehová Dios, que cuida de los suyos. Y Él te dará lo que tú necesitas para ese momento, no para tu comunidad, sino para su gloria. Amén. Y hay un filtro, mi hermano, que tenemos nosotros. Si nosotros vemos esa puerta abierta, o sea, la circunstancia externa, o aquella ventana, o aquella oportunidad, la forma de nosotros saber si es de Dios, sí o no, es a través del filtro de su palabra. Este es el mayor filtro que tenemos nosotros. Es este. Si la oportunidad es de Dios, es porque no contradice la Biblia, es sabia según el consejo de los santos. O sea, podemos hablar, podemos conversar entre esto, porque quizás tú estás fatigado, cargado, abrumado en tomar esa decisión y podemos nosotros sentarnos a hablar de esas cosas. Y sobre todo, glorifica a Dios y no meramente nuestra comodidad. Para concluir, descansemos, mis hermanos, en la soberanía de Dios. Hermanos y hermanas que están aquí, si te sientes fatigado, descansa en esto. Ya Dios habló. Ya Dios habló. No tienes que gastar tus últimas energías tratando de interpretar el color de una nube o una llamada telefónica o una cierta señal del cielo. No, mi hermano. La pregunta aquí es, ¿has orado? ¿Has leído? Estás dejando que el Espíritu Santo lo ilumine tu corazón para ver su palabra. Si has orado, si te has sometido a su palabra, y si la decisión frente a ti no es una decisión pecaminosa, toma la decisión con libertad. Tómala con libertad. Como decía Agustín, me encanta esta frase de Agustín, escuchen. Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si amas a Dios y su palabra, lo que quieras es estar alineado con su voluntad. Así que ama a Dios y haz lo que quieras. La sabiduría le es dada al que confía en que la palabra es suficiente. Y that's the biggest hurdle for many of us. Ese es el gran espacio que está en el medio del camino para muchos de nosotros, es entender que la palabra es suficiente. Pero para entender que la palabra es suficiente, tenemos que meternos en la palabra. Amén. Y en esa suficiencia, mis hermanos, cuando entendemos que la palabra es suficiente, en esa suficiencia hay descanso para tu mente y tendrás paz en tu corazón. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana tarde, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, de que tú nos hables a nosotros a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ella. Señor, en tu oración, Padre, en oración contigo, Señor, y en el consejo de los santos también, Padre, para tomar decisiones correctas, Padre. Sobre todo entender de que ya todo está completo en nuestras manos a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a través de nuestros déficits,
tomar un espacio atrás, descansar en ti y mirar el mapa infalible que es tu palabra, en vez de la brújula de señales externas que se alinean a nuestras emociones que en sí están depravadas, Padre. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu preservación, por tu provisión y por guiar nuestros pasos, Señor. Como dice tu palabra, Señor, en el Salmo, Señor, tu palabra es lumbrera a mis caminos, Padre. Señor, gracias, Señor, y en esta hora, Señor, bendecimos a este pueblo y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardarás vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.